Hola, buen día. Hoy vamos a terminar con interpolación. Vamos a hablar de una base que es bastante piola para muchas cosas, que es la base de Newton. Después vamos a hablar de los problemas que se tiene en la interpolación polinómica. Y vamos a hacer comentarios sobre lo que se llama interpolación segmentaria, splines, curvas de Bézier, que es uno de los usos principales de la interpolación. Bueno, la base de Newton tiene, digamos, de algún modo combina ventajas de los polinomios de Lagrange y algunas ventajas que tienen los polinomios de la base usual. Como vimos, en la base usual es muy fácil evaluar los polinomios, no hay que hacer demasiadas cuentas, pero es bastante difícil calcular los coeficientes del polinomio interpolador. La base de Lagrange es exactamente lo opuesto, ¿no? Es trivial calcular los coeficientes del polinomio interpolador, son los I sub j, pero cada vez que uno quiere evaluar el polinomio escrito en la forma de Lagrange en un punto hay que hacer un montón de cuentas. El método de Newton da algo que es balanceado entre esos dos problemas. Y la idea es escribir el polinomio interpolador de la siguiente forma. A sub 0 más a sub 1 por x menos x0 más a sub 2 por x menos x0 por x menos x1 hasta el a sub n que va multiplicado por x menos x0 por x menos x1 hasta x menos x sub n menos 1, donde x0, x1, etcétera, etcétera son las coordenadas x de los puntos por donde tiene que pasar el polinomio interpolador. Si estamos pensando en bases del espacio de polinomios, la base que estamos tomando es la base que n sub 0 de x es 1, n sub 1 de x es x menos x0, n sub 2 de x es x menos x0 por x menos x1, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo se puede evaluar de un modo eficiente? Es decir, ¿cómo se puede hacer un programa de computadoras que evalúe un polinomio escrito en la forma de Newton de un modo eficiente? Bueno, empezamos definiendo, queremos evaluar este polinomio interpolador en un punto Q. Entonces definimos Q sub 0 el a sub n. Q sub 1 va a ser Q menos xn menos 1 por Q sub 0 más el a sub n menos 1. Q sub 2 va a ser a sub n menos 2 por Q menos xn menos 2 por Q sub 1. Y así sucesivamente. Hasta llegar, hasta que se termine, ¿no? Entonces el polinomio interpolador va a ser el Q sub n. Como ven, esto da un mecanismo muy eficiente para evaluar los valores del polinomio. Desde ese punto de vista es mucho más eficiente este polinomio que el método de Lagrange. ¿Cómo se encuentran los coeficientes a sub j? Como siempre, la idea es evaluar el polinomio o imponer las condiciones de que p en xj tiene que ser igual a i sub j para obtener una serie de ecuaciones lineales. En este caso sería i sub 0 es el a sub 0, i sub 1 es a sub 0 más x1 menos x0 por a sub 1, i sub 2 es a sub 0 más x2 menos x0 por a sub 1, más x2 menos x0 por x2 menos x1 a sub 2, y así sucesivamente. Esta matriz, si uno lo escribe como matriz, va a ser una matriz triangular inferior. Y como uno sabe de álgebra lineal, cuando uno tiene una matriz triangular inferior, digamos, es muy fácil resolver el sistema. Ven, acá tienen en general lo que les va a aparecer. Arriba de la diagonal tienen todos ceros y tiene estas cosas. Bueno, hay un método para calcular los coeficientes a sub j sin ponerse a escribir la matriz ni nada, sino hacer un procedimiento sistemático, que incluso se puede programar, que es lo que se llaman las diferencias divididas. Entonces vamos a definir números que van a estar con la f sería la f hipotética donde sacamos los xj y sub j, y tenemos que calcular esta serie de números,
que los vamos a escribir en una tabla y estas cosas van a ir formando las distintas columnas de la tabla. Entonces la primera tabla que ponemos los I sub j. ¿Sí? Entonces f en xk es mi I sub k. Después vamos a tener una tabla donde van a aparecer pares de, una columna donde van a aparecer pares de números, pero pares de números consecutivos. Es decir, tengo el xk-1, xk. ¿Y qué va a hacer? Va a ser los números que sacamos de la columna anterior. Es decir, acá tendríamos el I sub k menos el I sub k menos 1, dividido el xk menos xk menos 1. Después vamos a tener triples de números, pero todos consecutivos. Y la cosa es, empezamos con los dos últimos, que los sacamos de la columna que ya calculamos, menos los dos primeros, dividido el último de todos, el xk, por el primero. Y así sucesivamente se hace de un modo recursivo, ¿no? Supongamos que tenemos para xk hasta xk menos j más 1, y ahora queremos definir para de xk a xk menos j. Entonces agarro los últimos, ven que acá estoy sacando el primero, me fijo en la tabla, que esto ya lo tengo que calcular, después tiro el último y me quedo con los primeros, me fijo en la tabla que ya lo calculé, y después tengo que dividir por el último dividido el primero. Haciendo eso, uno va a escribir una tabla así, donde en cada columna cada vez tengo menos que calcular, y justamente los coeficientes que van a aparecer en el polinomio de Newton es lo que está en la diagonal de la tabla. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, queremos calcular el polinomio interpolador en la forma de Newton, correspondiente a los datos k coseno de k con k igual 0, 1, 2 y 3. Bueno, empezamos calculando, o sea, los I sub k serían 1, este número y este número. Entonces con eso empezamos la tabla sobre la cual vamos a escribir nuestros datos. La primera columna son los xk, la segunda columna son los I sub k. Ahora tenemos que empezar a llenar el resto de la tabla. Tengo tres posibilidades: x0, x1, x1, x2 y x2, x3. Para x0, x1 tiene que ser I sub 1 menos I sub 0 dividido x1 menos x0. O sea que esto ya lo tengo calculado, estos dos números los tengo calculado en la tabla. Y hago la cuenta. Lo mismo con f, x1, x2, me queda este número. Y f, x2, x3 me queda este número. Y ahora ya llenamos la segunda línea. Ahora tengo una f donde hay tres números consecutivos. Puede ser 0, 1, 2 o 1, 2, 3. Entonces para 0, 1, 2, ¿qué hago? Tiro el primero. Esto lo calculé en la columna anterior. Después tiro el último. Esto lo calculé en la columna anterior. Y tengo el último menos el primero. Bueno, me queda este número. Después x1, x2, x3. Tiro el primero, me queda f, x2, x3, que lo tengo de la columna anterior. Tiro el último, me queda f, x1, x2, que lo tengo de la columna anterior. Y divido por el último menos el primero, que es x3 menos x1. Y me quedan estos dos números que van acá. Y me estaría quedando por calcular este, que es el último. Que bueno, de nuevo, ¿ven? Tiro el primero, esto lo tengo en la columna anterior. Tiro el último, esto lo tengo en la columna anterior. Por x3 menos x0, que es esto. Y ya llené. Y entonces lo que está en la diagonal son los coeficientes del polinomio interpolador. Como ven, es bastante fácil encontrar el polinomio interpolador en la base de Newton. No es tan trivial como la forma de Lagrange, pero es bastante fácil. Ciertamente es infinitamente más fácil que usar la forma tradicional. Bueno, ¿qué problemas tiene la interpolación polinómica?
Interpolación polinómica tiene un par de problemas. El primero, y es el problema típico, es cuando uno tiene demasiados puntos. De hecho, muchos programas, por ejemplo las planillas Excel que permiten hacer interpolación polinómica, no dejan usar más de 7 puntos. ¿Qué pasa? Al tener muchos puntos se va a obtener un polinomio de grado muy alto, y los polinomios de grado muy alto la gráfica puede pegar saltos. Ven, acá tenemos una serie de puntos en rojo que por ejemplo podrían haber estado tomados de algo tipo una campana de Gauss. En el medio las cosas andan bastante bien, pero cuando me voy acercando a los bordes tengo estos picos donde se aparta mucho de lo que uno esperaría, ¿no? Este es el primer problema, y el segundo, que de algún modo está ligado, y acá el consejo es traten de no hacer extrapolación, porque fíjense, si yo tengo esta serie de datos y todo parece hace pensar que tengo un fenómeno que se está estabilizando cerca de cero, ¿no? Sin embargo, si yo hiciera extrapolación usando el polinomio interpolador y calculo, por ejemplo, f de, qué sé yo, 13,95, voy a obtener un número que es completamente distinto a lo que uno espera, a la tendencia que parece haber. ¿De acuerdo? Es decir, puede pasar que el polinomio se aleje mucho de la tendencia de los datos. Así que estos son los límites que tiene la interpolación polinómica. Bueno, las curvas de Bézier son casi, yo diría, una de las aplicaciones más importantes de la interpolación. La idea de las curvas de Bézier son un caso particular muy útil de lo que se llama interpolación fragmentaria, que es uno ordena los puntos por donde va a pasar la curva y usar funciones distintas para cada par de puntos. ¿De acuerdo? Y entonces la curva final va a ser la unión de las curvas que unen cada par de puntos. Estas funciones se suelen llamar splines y bueno, hay muchos ejemplos de splines. Pero nosotros nos vamos a quedar usando polinomios. La idea es que para cada par de puntos voy a usar un polinomio distinto. En particular vamos a mirar las curvas de Bézier. La curva de Bézier es un caso de splines donde se usan polinomios de grado 3. Esto los desarrolló un señor que se llama Pierre Bézier, que trabajaba en diseño de aviones y de autos, y las diseñó justamente para hacer los dibujos técnicos y los planos de los aviones y los autos. Bueno, resulta que estas curvas son las que todavía se usan en los programas de CAD. O sea que todo el que hace algún diseño con CAD está usando estas curvas de Bézier. Bueno, empecemos con interpolación lineal. Interpolación lineal fragmentaria quiere decir cada par de puntos lo uno por una línea recta. Claro, con curvas de orden 1 se pueden construir poligonales. Las poligonales tienen algunos problemas, por ejemplo, que no son suaves en los vértices. Son muy limitadas si uno quiere hacer CAD con eso. Pero sin embargo, tomando muchos puntos muy próximos, se las puede hacer aparecer como si fueran suaves. Acá, fíjense, estoy tomando estos puntos de rojo, estoy evaluando una función, ven que acá se nota bien que estoy usando una poligonal. Claramente la función parece ni siquiera ser suave. Pero si empiezo a poner más puntos, cada vez parece más suave. Y termino teniendo el gráfico. Todos los programas que hacen ploteo de funciones hacen esto. Evalúan la función en un montón de puntos y unen los valores obtenidos por poligonales.
Lo que pasa es que al tener muchos puntos, nos parece que son suaves. ¿De acuerdo? Así que las poligonales tienen su uso. Sin embargo, las que más se usan, por ejemplo, para el CAD son las curvas de Bézier. Las curvas de Bézier, como les dije, son polinomios de grado 3, bueno, normalmente, y están definidos no solo por los dos puntos, que van a ser los puntos, los extremos de la curva, pero hay una cierta cantidad de puntos más que se llaman puntos de control, que no necesariamente tienen que estar en la curva. Y al número de los puntos de control menos 1 se lo denomina el orden de la curva. Por ejemplo, acá tenemos una curva que une C0 con C2. Siempre el primero de los puntos de control y el último son las puntas de la curva. Acá tenemos un punto de control más, que lo que nos está dando es cómo debe ser la tangente a la curva en el punto C sub 0 y cómo debe ser la tangente a la curva en C sub 2. Esto corresponde a usar polinomios de grado 2. Las que más se usan son las curvas de orden 3, las curvas de Bézier de orden 3, donde hay 4 puntos de control. El primero y el último son las puntas y otros 2 puntos independientes que nos permite definir la tangente en las puntas. Claro, si tenemos un polinomio de grado 3, un polinomio de grado 3 tiene 4 coeficientes. Estos 4 puntos nos dan ecuaciones para calcular los coeficientes. De todos modos, se puede hacer de un modo mucho más piola. ¿Dónde aparecen las curvas de Bézier? Por ejemplo, en el diseño de las letras y los símbolos, los emojis, todas esas cosas en las computadoras, en el fondo se hacen con un montón de puntos unidos por curvas de Bézier. Ven, acá tendrían lo que sería la letra A. Acá tienen una vasija diseñada con curvas de Bézier donde se ven los puntos de control. Bueno, ¿cómo se pueden calcular los coeficientes de los polinomios de Bézier? Para eso uno agarra un número natural n y algún i que es mayor o igual que 0, menor o igual que n, y se define este polinomio. ¿Estos polinomios dónde aparecen? Aparecen en la fórmula del binomio de Newton, ¿no? Estos polinomios se llaman los polinomios de Bernstein. Y entonces, si tenemos n puntos, n más 1 puntos de control, tomamos la curva definida así. ¿Sí? Fíjense que estos 6 son puntos en el plano, entonces esto está dando una curva paramétrica. Resulta que esta curva paramétrica es la curva de Bézier de orden n-1. Fíjense que el b sub ni en 0 es 1 cuando i vale 0 y 0 cuando i es mayor que 0. Y lo mismo con los últimos. Entonces phi en 0 y phi en 1 me dan los extremos de la curva, que es lo que queremos. Por ejemplo, cuando n vale 1, tenemos 2 puntos de control. Estos polinomios son 1 menos t y t. Y entonces, esta función que me queda, 1 menos t por c0 más t por c1, con t entre 0 y 1. Y eso justamente es la representación geométrica del segmento que une C0 con C1. Cuando n es igual a 2, es que tenemos 3 puntos de control. Los polinomios de Bernstein son 1 menos t al cuadrado, 2t por 1 menos t. Acá no tiene que ser al cuadrado. Y el otro es t cuadrado. Acá tiene que ser a la t a la 1. Y entonces me queda este. Lo mismo acá. Los cuadrados no tienen que estar. Bueno, en el caso de n igual a 3, que es el que aparece más usualmente, estos son los polinomios de Bernstein y así se puede calcular rápidamente cómo es la curva de Bézier. Bueno, con esto terminamos interpolación polinómica.